Muy buenos días, apreciados estudiosos. Les doy la bienvenida a esta segunda videoclase que tiene como propósito fundamental aclarar dudas frente a la actividad número 3, que es la primera entrega del proyecto de investigación. Les voy entonces a compartir la presentación para que todos puedan mirar el contenido a desarrollar. Muy bien. Los objetivos de esta presentación son orientar el proceso de investigación según los criterios establecidos dentro del curso y explicarles en qué consiste el formato GBFM 010 que debe acompañar cada una de las entregas del proyecto a partir de esta tercera actividad. Aquí tenemos nuevamente las opciones de grado. Como se los mencioné en la clase anterior, las opciones de grado más recomendadas son la consultoría científico-tecnológica, el desarrollo de artículos de revista indexada y de capítulo de libro. Es importante tener claridad de en qué consiste cada una de estas opciones para el momento de decidir por cuál se van a orientar. Tengan presente cuáles son los requisitos que debe cumplir cada una de ellos. Muy bien, vamos a hablar un poco del proceso investigativo. ¿En qué consiste el proceso investigativo y cómo está compuesto? El proceso investigativo nace de esa necesidad del hombre por comprender los fenómenos o las situaciones que ocurren en el contexto donde él se desenvuelve. Aquí tenemos una imagen que nos muestra cuáles son los pasos que componen ese proceso investigativo. Todo proceso inicia con una idea de investigación, ¿sí? Cuando ustedes van a desarrollar su proyecto, probablemente están bastante confundidos, es difícil llegar a decidirse por un tema en particular, se tiene mucha ansiedad, mucho desconocimiento. Quiero decirles que es completamente normal. Entonces, en este primer paso, lo que se debe hacer es una lluvia de ideas, ¿sí? Para poder entonces seleccionar teniendo en cuenta diversos factores como el contexto, la facilidad de acceder a la información requerida, la disposición de los participantes, pues si hay lugar a que personas externas participen. Todo esto hay que tenerlo en cuenta y al momento de tener claridad sobre estos aspectos, entonces va a ser más fácil decidir cuál será nuestro tema de investigación a desarrollar. Luego que tenemos definido el tema, seguimos con el planteamiento del problema. Pasamos entonces a describir cuál es esa situación, cuál es ese problema que vamos a tratar de resolver a través del proyecto de investigación. En este planteamiento del problema incluye una pregunta orientadora que es la que vamos a contestar con el desarrollo del mismo. Luego de plantear y de describir esa situación problema, vamos a definir los objetivos, ¿sí? El propósito como tal del proyecto. Luego sigue la construcción del marco teórico. Es la realización de ese rastreo bibliográfico que me permite identificar en qué autores me puedo apoyar, cuáles son esos autores reconocidos que van a respaldar mi postura frente al proyecto de investigación. Seguido de la definición del tipo de investigación, ¿sí? Esto es súper importante. Aquí vamos a hablar del diseño metodológico del proyecto. Entonces debemos decir si la investigación es de tipo cualitativo, cuantitativo o mixto, cuál es el alcance de la investigación y cuál es el diseño como tal. Formulamos una hipótesis que puede ser positiva o negativa, sí, que vamos a tratar de comprobar. Hacemos la selección de la población y de la muestra que va a participar en nuestro proyecto.
definimos cuáles van a ser los instrumentos de recolección de información que vamos a utilizar y por último, pues se elabora el documento final cuyo propósito es dar a conocer los resultados de nuestra investigación. Muy bien, vamos a ver entonces cuáles son los lineamientos de la actividad. Esto es lo que ustedes van a encontrar tal cual dentro de la plataforma. Aquí tenemos el nombre de la actividad, entrega de investigación 1. La fecha es del 27 de julio al 14 de agosto. Y las competencias a desarrollar, realizar la aplicación de los lineamientos de la guía de normas APA, hacer uso de las herramientas de búsquedas y normas de referenciación bibliográfica y demostrar gran fluidez para la expresión oral y escrita en este caso, de forma clara y convincente con el fin de socializar los resultados de un ejercicio de investigación a partir de la consulta de diferentes tipos de texto. ¿Qué debe hacer el estudioso en esta primera entrega? ¿Qué es lo que se le solicita? Esta parte que está resaltada en negro, los puntos a desarrollar, ¿sí? Esto es lo que ustedes deben entregar en esta actividad 3. ¿En qué consiste? Teniendo en cuenta que en la actividad 2 ya fue construida la justificación del proyecto, entonces el paso a seguir es el desarrollo de la introducción, el planteamiento del problema, ¿sí? Y junto a esta, pues anexar la justificación que ya se ha construido. Hacer entrega de este primer avance bajo las especificaciones acordadas, teniendo en cuenta la normatividad y estructura para el mismo. ¿En qué consisten estas especificaciones acordadas? Depende lo que el estudioso vaya a realizar después de haber consultado las opciones de grado. ¿Sí? Para cada una de las opciones, entonces existe una plantilla diferente dentro del curso y si tú optaste por la opción de consultoría, entonces tienes que usar los formatos dispuestos para tal fin. O si por el contrario vas a realizar un artículo científico, también está la plantilla para la elaboración del mismo. Según lo que ustedes hayan decidido, entonces utilizarán la plantilla correspondiente disponible en el aula y se tendrá en cuenta la utilización de dicho formato para la calificación. Aquí tenemos dentro de la actividad un material de apoyo, el libro de Roberto Hernández Sampieri, ¿sí? Metodología de la investigación, que les orienta punto por punto cómo deben construir los criterios que conforman el proyecto de investigación. Además del manual de normas APA, que es súper importante porque muchas veces los estudiosos presentan muchas fallas al momento de realizar las citas y de construir las referencias bibliográficas. Los chicos que opten por la construcción de un artículo científico deben tener especial cuidado con este punto porque las convocatorias son bastante exigentes respecto a este criterio. También van a encontrar unas palabras claves con un enlace externo que les va a permitir conocer la definición de cada uno de estos conceptos. Por último, pero no menos importante, hay que tener mucha claridad en este último punto, que son los criterios bajo los cuales van a ser evaluados las actividades, ¿sí? La entrega que ustedes van a realizar. Entonces es necesario que tengan claro qué es lo que vamos a evaluar. Esta es una plantilla bastante general, teniendo en cuenta que las opciones son diferentes, entonces se tiene en cuenta el diseño investigativo, la puntualidad y la redacción, ortografía y aplicación de normas APA, aparte de la parte ya como tal disciplinar, ¿sí? Que será diferente para cada uno según la opción de grado seleccionada. El chico que haya optado por la consultoría, pues entonces se tendrá en cuenta cuáles son esos ítems que va a verificar dentro de la organización.
Y con respecto a los artículos científicos, la coherencia, la claridad, la forma en que está redactando, entre muchos otros. Muy bien. ¿Qué es lo que debe tener este primer documento a entregar? La portada, la introducción, el problema de investigación y pregunta orientadora, la justificación y los objetivos generales. Bueno, en esta entrega no estamos pidiendo los objetivos generales en realidad, es solo la introducción, el problema de investigación y la justificación que fue desarrollada en la actividad 2. La introducción es el espacio destinado para explicar el tema seleccionado y la forma como se abordará el tema dentro del documento. Entonces, ¿qué debe incluir esta introducción? Debe mostrar una visión general del proyecto, debe incluir términos conceptuales relevantes que se manejarán en el desarrollo de la investigación, debe mencionar la pertinencia y los objetivos del producto a realizar y por último hay que tener claro que no debe confundirse con el resumen. Tener muy presente dentro del formato a utilizar cuál es la extensión máxima en páginas para el punto de la introducción. El problema de investigación y pregunta orientadora. Este problema de investigación está compuesto de varios párrafos. Un párrafo que presenta los antecedentes del problema y sus posibles causas, seguido de un párrafo que aborda el enunciado del problema en el contexto particular. Y seguido a un párrafo que realiza la delimitación o alcance del problema. Por último, el párrafo que presenta la pregunta orientadora, ¿sí? Esta pregunta debe ser coherente y debe tener relación estrecha con el título del proyecto y con los objetivos. Una pregunta orientadora siempre debe iniciar con las palabras qué, cómo o para qué. Un ejemplo, cómo el diseño de un manual de buenas prácticas manufactureras puede potenciar el nivel de productividad de la empresa X. ¿Sí? Tengan en cuenta, estos son unos tics. eh, Hablamos de una pregunta, entonces debemos usar una palabra que determine un interrogante. ¿De qué forma? ¿Cómo podría? ¿Qué beneficios se tienen? Etcétera. Pasemos entonces eh, a la justificación. La justificación tiene como propósito principal indicar por qué el tema planteado genera interés y cómo puede servir para futuras investigaciones. Dentro de la justificación se debe exponer la relevancia del tema, las razones para abordar la temática en el contexto seleccionado, la contribución a la solución del problema, por qué es bueno desarrollar este proyecto, qué la hace innovadora. Muchas veces el tema es bastante conocido y existen muchas investigaciones respecto a un tema en particular, pero el contexto es el que marca la pauta diferenciadora. Entonces, un mismo tema en un contexto diferente hace un proyecto de investigación completamente diferente a otro. También se debe incluir cuáles son los impactos a corto y largo plazo y mencionar quiénes se van a ver beneficiados con el desarrollo del mismo. Muy bien, pasemos entonces al punto de los objetivos. Ya sé por qué tenemos incluidos los objetivos en esta presentación, dado que es la única videoclase que se desarrolla en el módulo y lo tienen que tener en cuenta para las siguientes entregas. Entonces, este objetivo general tiene unas características compartidas también con los objetivos específicos. Un objetivo general es el propósito de realizar un proyecto de investigación, es la razón de ser, ¿sí? ¿Cuál es el motivo que nos lleva a realizar este proyecto de investigación? El objetivo general debe ser coherente con el título
y debe estar relacionado con la pregunta orientadora, como ya se los mencioné. Siempre un objetivo, sea general o sea específico, debe iniciar con un verbo en infinitivo. Es necesario que ustedes conozcan diferentes niveles de verbo. Hay algunos verbos que se usan para la construcción del objetivo general y hay otros que se utilizan para la construcción de objetivos específicos. Yo les voy a enviar un material al correo para que ustedes lo estudien y definan cuál verbo van a utilizar en su objetivo general y cuál en su específico. Este es otro error que cometen muchas veces los estudiosos, pero solo por el desconocimiento o la falta de experiencia en realización de proyectos de investigación. Pero me ocurre mucho que utilizan los chicos como verbo en el objetivo general la palabra describir y dentro de los objetivos específicos me colocan diagnosticar. Entonces, diagnosticar es un verbo de mayor nivel a describir. Esto hay que tenerlo en cuenta, pero no se preocupen que yo les envío el material para que se apoyen en esto. Aquí tenemos la estructura bajo la cual deben construir un objetivo general. Primero, todo objetivo comienza con el verbo en infinitivo, como les dije. Luego se debe incluir el qué se va a hacer y luego el para qué. ¿Sí? Eh, Les doy un ejemplo. Analizar la situación actual en el área de mercadeo para potenciar los niveles de productividad de la empresa. Perdón. Muy bien. Pasemos entonces a los objetivos específicos. Los objetivos específicos son los pasos que le darán cumplimiento al objetivo general. ¿Cuáles son esas características de los objetivos específicos? Al igual que el objetivo general, deben iniciar con un verbo en infinitivo. Deben estar relacionados entre sí, deben ser coherentes entre sí y pertenecer al contexto seleccionado. Deben estar establecidos en el orden en que serán ejecutados, ¿sí? Por lo menos yo primero identifico la situación, luego describo cuál sería el ideal para ese problema detectado y luego realizo una delimitación o un análisis o realizo un diseño de estrategias para solucionar la problemática. Entonces hay que tener en cuenta cuál es ese orden lógico y tener en cuenta que no son actividades a realizar, ¿sí? O metodologías a implementar. ¿Cuáles son esos criterios que establece esta primera actividad y que yo voy a tener en cuenta para la calificación de la misma? La estructura para la presentación del avance debe ser de acuerdo a la plantilla correspondiente según la opción de grado seleccionada. Deben tener presente que todo proyecto de investigación debe estar redactado siempre en tercera persona. Otro error bastante común de los estudiosos. En mi opinión, es importante realizar este proyecto porque yo considero eh, o a través de ese proyecto nos vamos a poder, ese tipo de redacción no es apropiada, debe ser una redacción formal siempre en tercera persona. Y otro punto a tener en cuenta, las citas bibliográficas que se utilicen no deben ser mayores a 5 años porque pierden validez. Sí, hay un componente de actualidad que debemos tener presente, sobre todo los chicos que van a desarrollar artículos científicos. Miren, ¿dónde encuentran los formatos para la presentación de su proyecto? Dentro del aula, en la parte denominados documentos necesarios para el desarrollo de su proyecto. Aquí están los formatos y van a realizar consultorías, está el plan de trabajo, está la plantilla para la elaboración de artículos científicos y también el formato de presentación de informe técnico, que es el que deben utilizar los chicos que van a realizar consultoría o los que han optado
por la opción del working paper. Muy bien. Junto a esta tercera actividad, los estudiosos deben presentar el formato GBFM 010, que es el plan de trabajo y asesorías. Este es el formato, aquí lo pueden apreciar. Este formato incluye información relevante para llevar un seguimiento del desarrollo del proyecto de investigación. ¿Cuál es esta información? Tenemos el programa académico al cual pertenece el estudioso, tenemos el nombre del tutor del proyecto, el periodo académico en que se está desarrollando, en este caso, primer periodo del 2018, la fecha en que están diligenciando este formato, el título del trabajo de investigación, el número de radicado, pero este número de radicado es asignado desde el área de la coordinación de investigaciones. Entonces, en este espacio de número de radicado, el estudioso no debe colocar nada, lo dejan en blanco. Seguido tenemos los datos del estudiante, el nombre, el código que hace referencia al número de cédula del chico, teléfono, correo electrónico y el nombre de la asignatura del proyecto de investigación que está cursando, en este caso proyecto de investigación 1. Luego tenemos una parte de planeación, ¿sí? Con un cuadro que ustedes deben diligenciar. ¿Qué van a colocar en este espacio? Cada una de las actividades solicitadas por el curso. ¿Sí? ¿Cuáles son esas actividades que ustedes deben entregar durante el desarrollo de la asignatura? Las especificaciones para cada una de ellas. Entonces, actividad 1, definición del tema de investigación, especificaciones para realizarla y la fecha de entrega. Toda esta información la tienen disponible dentro del aula. Ahora, en la parte de seguimiento que colocamos, bueno, acá también hay otros daticos que ustedes deben incluir. No es necesario la firma todavía, esto lo hacemos al final, solo colocar su nombre, su número de cédula. Acá en el seguimiento, entonces van a colocar la fecha, ¿sí? En que yo les voy a retroalimentar cada una de las actividades entregadas y las observaciones que yo les realizo. Estas observaciones incluyen los comentarios hechos dentro de la plataforma respecto a cada actividad o las observaciones realizadas en las asesorías que tengamos vía email o vía telefónica o vía Skype. Todas esas inquietudes que ustedes vayan presentando y que se les vayan resolviendo, las van consignando aquí. Por último, al terminar el curso, ustedes imprimen este documento, ahí sí entonces firman todos los espacios que solicitan su firma y lo envían escaneado con la actividad número 5. Con esta última actividad ya yo recepciono este documento, asigno número de erradicación y lo van a seguir trabajando en el segundo semestre. Ya para finalizar, es necesario que tengan claro que para todos los casos es necesario tener en cuenta cada una de las formas en que deben citar las fuentes consultadas dentro del trabajo de investigación. O sea, utilizando las normas APA, en este caso el manual diseñado directamente desde la Universidad Manuela Beltrán. Dentro de la universidad nosotros manejamos un software que se llama Turnitin. Al final, esto es importante que lo tengan claro, al final del curso en proyecto de investigación 2, semestre 2, el docente analizará todos los productos realizados a través de este software y él le va a arrojar un porcentaje de similitud con información disponible en la web. Los trabajos que presenten más de un 30% de similitud no serán aceptados. Todo esto dado que es importante que sea la construcción de un producto propio, o sea, de la autoría del estudiante.
Entonces, ténganlo presente, este primer semestre no se va a hacer porque si yo incluyo sus trabajos de este primer semestre, el docente de semestre 2, cuando lo incluya, le va a aparecer 100% de similitud con el trabajo que ya está incluido de mi parte. Pero entonces ténganlo muy presente. Por último, les dejo una bibliografía en la cual se pueden apoyar, disponible en la plataforma de la biblioteca en línea de la universidad y que va a ampliar muchísima su conocimiento y a despejar las dudas que presente. Muy bien, eh, esto es todo por el momento. Cualquier duda, cualquier inquietud, como ustedes saben, me lo dejan saber mediante el correo electrónico o vía telefónica. Les recuerdo que no utilizo la herramienta del chat porque la plataforma no me reporta cuando los estudiosos me envían mensajes por este medio. Entonces, quedo muy atenta a sus inquietudes y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego y feliz día.